bajo ninguna circunstancia tener bienes de esta vida, vivir en una casa lujosa, tener holgura económica, vehículo bueno y poder disponer cuando quiera de poder ir a playa, a otro país. No necesariamente tener millones en el banco, pero poderse dar la vida de un bohemio. ¿Quién de ustedes no quiere eso? ¿Quién detesta esa realidad social? ¿Quién detestaría de ustedes vivir en ese renglón de la sociedad? Y seguir cogiendo candela y lucha todos los días para poder sustentar el presupuesto familiar o personal, etcétera, etcétera. ¿Quién de verdad aquí podría decir que odia tal cosa? Bueno, parece que nadie, yo tampoco. Realmente el querer vivir en la miseria y en la desgracia es autoflagelarse uno mismo. Es contrario a la naturaleza humana, propiamente dicho. No es de los hombres, no es de Dios, tampoco, porque Dios ya sabemos cómo vive y dónde vive y cuál es su gloria y cuál es su cómo es Él en sentido general, ¿no? Entonces, en esta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar, Dios mediante, de la fórmula del bienestar y la felicidad. La fórmula del bienestar y la felicidad, o si tú quieres, de la dicha y la felicidad. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué nos dice la palabra acerca de ese asunto? Lo que le estoy diciendo es que vamos a estar prácticamente hablando de la prosperidad que trae el Evangelio, no del Evangelio de la prosperidad, sino de la prosperidad que agrada a Dios, de la prosperidad que trae el Evangelio y de cómo Dios diseñó la vida para sus hijos, normativamente hablando, en tanto que estamos aquí en este lado de la eternidad o en esta asignación temporal o en este pequeño fideicomiso o en este tiempo de prueba que el Señor Dios nos ha dado para que lo administremos bien. Y si tú quieres, puedes ir conmigo, por favor, al Salmo 112, versículos 1 y 3. Por favor, lo vamos a leer entero más adelante, pero los versículos 1 y 3. Salmo 112, versículos 1 y 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Eso está en mi Biblia. Eso está en su Biblia. No solamente está en mi Biblia, está en su Biblia, está por donde quiera en la Biblia. Nosotros no exponemos aquí un evangelio de la miseria, ni tampoco un evangelio de la prosperidad. Exponemos el evangelio y dentro del evangelio está la prosperidad que Dios quiere que sus hijos alcancen como fruto de la piedad, como fruto del servicio a Dios, como fruto de la entrega a Dios. Y de eso queremos hablar en esta mañana, Dios mediante, la fórmula del bienestar y la felicidad. Aprovechamos y felicitamos a los que están conectados en la web y nos ven en esta mañana 14 de julio del año 2013 de nuestro Señor. Y también a ustedes que están aquí presentes, quisiéramos presentar delante de Dios esta escritura una vez más, para que Él sea que ministre a nuestras vidas, a nuestras almas y a nuestros corazones. Señor, aquí estamos en tu casa. Tú llevaste no solamente nuestras enfermedades, pero también nuestros dolores, nuestra miseria, la que nos causó el pecado. Y en vez de muerte tú quieres vida para nosotros. Y en vez de miseria tú quieres claramente galardones, honra, bienestar y prosperidad, según vemos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a ver tu palabra de un modo equilibrado en esta mañana y no como lo exponen algunos en ambos lados de la balanza. Padre, que podamos verlo como tú quisiste que así lo entendieran los hombres.
que podamos ser ministrados por ella de tal manera, Señor del cielo y de la tierra, Dios bendito, que podamos salir dando gloria y honra y alabanza a Dios en esta mañana. Pero que si alguno de nosotros necesita arrepentirse de sus acciones contrarias a lo que establece tu palabra también, o que tu palabra sea de refrigerio a su alma, a nuestras almas, y podamos también arrepentirnos de nuestras culpas. Salva a algunos, Señor. Instruye a tu pueblo, Señor. Llénanos de luz en esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dice Hechos capítulo 20, verso 35, citado por el apóstol Pablo, escrito por el evangelista Lucas, como sabemos, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo repito de nuevo porque nuestro texto tiene mucho que ver con esta realidad que nos presenta el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor de Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quisiera leer otra vez los versículos del Salmo, y dice, y quiero leer una paráfrasis después del Salmo que hiciéramos. Realmente la palabra aleluya debe estar contenida no fuera del versículo, sino dentro del versículo 1. Comienza con aleluya. Tanto el Salmo 111 como el 112 como el 113 son uno de los salmos alel o salmos aleluya, que comienzan con la palabra aleluya, y dice: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Noten eso, bienaventurado, ¿quién? Una alabanza, aleluya, alabado sea Dios, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento, en la misbach, se deleita en gran manera. Su descendencia será exitosa o poderosa en la tierra. Toda la generación de los piadosos será bendecida. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Quiero leerlo otra vez en una paráfrasis que hiciéramos del pasaje, consultando algunas versiones de las Escrituras, y dice así: aleluya, cuán felices son aquellos que temen al Señor y cuyo gran deleite está en obedecer sus mandamientos. Sus descendientes serán exitosos en cualquier lugar. Toda la generación de los piadosos será bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa, y sus justas obras permanecerán para siempre. Amén. Si notas, esos 3 versículos del Salmo 112 nos enseñan 4 cosas fundamentales. Primero, a modo gramatical lo podemos analizar y nosotros vemos una declaración, pero también vemos, un declarante en el aleluya, pero también vemos una declaración a modo de afirmación. Bienaventurados. Aleluya es una designación con el cual comienza el pasaje, dándonos quién es que declara este asunto. Aleluya. ¿Y qué declara? Bienaventurados, dichosos, benditos, agraciados, felices. Se puede traducir de cualquiera de esas maneras y otras más. La palabra asher del hebreo, que nosotros traducimos generalmente y que la Reina Valera tradujo bienaventurado. Número 3, vemos un objeto o receptor de dicha declaración positiva. Alguien que declara una declaración y el objeto receptor a quien le cae esa declaración. Y número 4, y vamos a enfocarnos prácticamente en estos 2 últimos puntos, algunas razones evidentes que dan evidencia, valga la redundancia, de lo que se declara respecto al objeto. Alguien que declara una declaración positiva, alguien que es objeto de esa declaración, y cuáles son las evidencias de que ese individuo, de que tú eres ese individuo. De eso hemos de hablar en sentido general. Fíjense que el declarante es Dios. Lo vamos a ver, no vamos a agotarlo con demasiados recursos en esta mañana, pero la declaración es bendito, agraciado. Yo creo que agraciado es la mejor traducción. Receptor de gracia, aquel sobre quien la gracia se derramó.
Y el objeto es el hombre que teme a Jehová y cumple sus mandamientos, o en cumplir sus mandamientos está su deleite, su gozo, su alegría, su todo. Como dice el salmista en el Salmo 1, en su ley aquel hombre o aquella mujer meditan todo el tiempo, de día y de noche sin parar. Para él no es un problema leer las Escrituras una o dos veces al año, una y otra vez. Pero para él tampoco es un problema enseñarle a sus hijos cuando se levanta, cuando va por el camino, cuando se acueste, la palabra de Jehová, como dice Deuteronomio capítulo 6. Pero para este hombre o esta mujer tampoco es un problema que sea la palabra de Dios que esté ahí en su mente y por la cual él toma todas las decisiones cotidianas, sean pequeñas o grandes, como hemos visto acá en algunas ocasiones. Y a modo de resumen, las evidencias tangibles de que alguien es bendito de Jehová, de que alguien ha sido declarado bendito de Dios, de que alguien es reo de la bendición de Dios, es que él será próspero y toda su descendencia junto con él no solamente serán prósperos, pero también honorables. Y vamos a ver algunos ejemplos de gente viviente que claramente quizás hemos conocido en la televisión o algo, que dan fe de esta realidad en la vida de algunos hombres. Lo pudiéramos hacer a modo de pregunta, y es mi objetivo. Esas 4 realidades podemos hacerle 4 preguntas y desarrollarlo a modo de respuesta. La primera pregunta que nosotros vemos es: ¿quién es el que declara el bienestar y la felicidad del hombre? Fíjense en el Salmo 111, si pudiera ir conmigo y leerlo conmigo para que usted vea. También está debajo del título en la Reina Valera, aleluya, pero debería estar pegado en el versículo 1 y podemos leer, aleluya, alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de sus pactos. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que participan, los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y si siguiéramos leyendo, dijéramos, aleluya, bienaventurados. Casi todos los comentaristas lo ponen en un juego, estos 3 salmos. Salmos 111, 112 y 113. Ahora mira el Salmo 113, para que tú veas quiénes son aquellos benditos. De manera general, si pudiéramos decirlo así, aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla o se inclina, se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y mira lo que él hizo conmigo particularmente, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza de la miseria o del muladar. ¿Para qué? Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, a la que no podía dar a luz, le da hijos, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Eso es lo que Él hace, que es evidente a sus hijos.
De tal manera que, acorde con las Escrituras, aunque el Señor en Mateo capítulo 5, sin perder de vista aquel aspecto interior o ulterior del individuo, declara 8 bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres, pero recuerda, en espíritu. Bienaventurados los que lloran, recuerda, por su condición. Y claramente nuestro salmo tiene dos tipos de manera de ver cómo nosotros podemos saber si hemos sido bendecidos por Dios, si somos santos de Dios, si la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones. Pero lo cierto es que yo creo que no hay ninguna duda para nadie que quien declara esto es Dios, y lo podemos también corroborar con la misma declaración. La palabra Esher, como les dije ahorita, puede traducirse feliz, dichoso, bienaventurado, agraciado, bendito de Jehová. Esta es una declaración, aparece 86 veces en la Biblia Reina Valera, 38 veces en plural y 48 veces en singular. No obstante, el 60% de las declaraciones salen de la boca de Cristo y del salmista. Están en los salmos y en el Evangelio de Cristo. 23 veces en los salmos y 23 veces de la boca de Cristo. Es decir, 46 veces solamente en estos dos personajes, propiamente dicho. De tal manera que pudiéramos ver y casi asegurar que, salvo 3 excepciones, cuando la reina de Sabá declaró lo glorioso que era el reino de Salomón y pronunció una vez esta palabra, y también en Malaquías se usa, Malaquías capítulo 3, versículo 15, de manera despectiva una vez, y en Job capítulo 5, versículo 17, donde Elifaz declara una cosa que es verdad, yo creo, de Job, pero lo está haciendo a modo de reprimenda. Por lo tanto, salvo esas 3 excepciones, las 83 otras apariciones de la palabra en las Escrituras son netamente salmistas, son prácticamente poéticas y tienen que ver con composiciones poéticas. Pero lo que yo quiero notificar aquí es que la palabra Asher o bienaventurado es una declaración exclusiva de aquellos en quienes Dios tiene su favor. Yo no sé si ustedes sabían que en este mundo hay 2 clases de gente: hay los malditos de Jehová y los benditos de Jehová. Así lo declara el salmista. Los malditos de Jehová heredarán la desgracia eterna. ¿Y por qué son malditos de Jehová? Porque no son benditos de Jehová. La idea es que los benditos de Jehová determinan un grupo, y los que no son benditos de Jehová, que el salmista le llama malditos de Jehová literalmente, entonces forman otro grupo. Y en Mateo 25 el Señor hace una diferencia extraordinaria con una parábola acerca de ellos, y dice que los benditos de Jehová vendrán a su derecha y son como ovejas en aquel día del juicio, y por el otro lado los malditos serán como chivos que vendrán a su izquierda. Y asimismo, la palabra, la buena semilla es la palabra sembrada por el Hijo del Hombre, que son los hijos de Dios, y la mala semilla es la semilla sembrada por el diablo, que son los hijos del diablo. Hay un dualismo, una dualidad de personas, y solamente eso en todo el conglomerado de las Escrituras. Si tú vas al Salmo primero conmigo, que corrobora con lo que nuestro Salmo establece, mira cómo se establece allí esa marcada diferencia en cuanto a cómo Dios considera la raza humana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, mire aquí la prosperidad, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prospera. No así los malos, en contraposición, que son como la paja que el viento se lleva. Por tanto, al final no se levantarán los malvados en la congregación de los justos. Y cuando tú analizas la descripción de Dios de la raza humana, tú vas a ver justos e injustos, santos e impíos, piadosos y malvados, hijos de Dios e hijos de las tinieblas. Gente que pertenece al reino de Dios y gente que pertenece al reino de la oscuridad o de Satanás. Y no hay otro tipo de persona.
Si lo hubiera, yo te lo dijera, pero no hay. Yo he leído la Biblia por lo menos 20 veces y no encuentro un tercer renglón de individuos. Y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. De hecho, acabamos de terminar prácticamente el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nuestra serie del Evangelio de Mateo, y allí se nos presenta con clarividencia esta dualidad, esta doble realidad de los individuos, unos que pertenecen a Dios y otros que no pertenecen, unos que son benditos de Jehová y otros que son malditos de Jehová. Podríamos decir del diablo, pero es que todos en algún modo salen de la mano de Dios. Él ha hecho vasos para honra y Él también ha hecho vasos para deshonra. Unos irán a la gloria de Dios y resplandecerán como las estrellas en el firmamento, y otros permanecerán desgraciadamente en densas tinieblas por los siglos de los siglos, con Satanás y sus ángeles en un lugar que fue hecho muy exclusivamente para Satanás y sus ángeles. Pero, ¿qué es entonces? ¿Quién es alguien bienaventurado? ¿Quién es alguien agraciado? Aquel sobre quien reposa la bendición de Jehová. Ahora vamos a ver dos aspectos de cómo sabemos. Vamos a ver un aspecto interno de cómo sabemos nosotros que somos de Él, y vamos a ver un aspecto o varios aspectos externos de cómo podemos nosotros evaluarnos. Vamos a ver en nuestro interior dos cosas que determinan, según nuestro salmo y según las escrituras, que tú eres objeto de la misericordia, de la gracia y de la bendición de Dios. Y también vamos a ver algunos aspectos determinantes. En nuestro versículo aparecen 4, pero en todo el salmo aparecen como 20 características externas que definen si eres o no eres de Dios. Quisiera que fueras al salmo conmigo otra vez, Salmo 112, y leyera los versículos 1 al 3 de nuevo. Hay un declarante. ¿Quién es el Señor? Hay una declaración positiva, que es bendito aquellos. Y ahora vamos a definir quiénes son aquellos. Salmo 112, por favor. Hasta ahora todo va bien. El problema es cuando comenzamos a darle definición a este asunto. Mire, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, oiga esto, en gran manera. Quiero leerlo otra vez. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que teme al Señor, que le tiene pavor a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será, y aquí entonces vemos los factores externos, su descendencia será exitosa o poderosa en la tierra. Te voy a dar ejemplos, te dije. La generación de los rectos será bendita o bendecida, si tú quieres. Y versículo 3, bienes y riqueza hay en su propia casa, y su justicia permanece para siempre. Aquí está el declarante, que es el Dios a quien adoramos en esta casa. Aquí está la declaración que le ha dado: benditos de Jehová, bienaventurados, agraciados de Dios. Y deberíamos estar contentos porque hay dos condiciones ulteriores o internas que definen en gran medida o prácticamente en suma cómo podemos nosotros evaluar interiormente si somos o no benditos de Jehová. La primera es que el bendito de Jehová teme a Jehová, teme al Señor, le tiene pavor a Dios. Él no claudica delante de Dios. Él es de aquello que, si fuera necesario, padecerían el martirio por la causa de Cristo. Y él no es aquel que espera a que suceda una gran persecución o un gran evento para honrar a Dios, sino que en su cotidianidad, en su casa, en su trabajo, en sus estudios, él honra a Dios.
Porque cuando venga aquello grande, aquella gran persecución, el que en la vida cotidiana y en el quehacer diario no honra a Jehová, claudicará y correrá y no dejará claramente que su alma perezca o que su vida perezca. Él es de aquello, como dice el Señor, bienaventurado aquel que pierde su vida por causa de mí, porque el que la pierda por causa de mí la encontrará. Él no es como el contrario, y el que la gane la perderá por no someterse a mi causa. Esta, la segunda cosa que nosotros vemos ahí en el versículo 1, propiamente dicho, es que en guardar sus mandamientos, los mandamientos del Señor, está su delicia. Para Él no es un problema estar aquí los domingos aprendiendo de la palabra de Dios. Para Él es un gozo ese asunto. Para Él no es un problema, nada que tiene que ver con Dios. Para Él puede negociar cualquier cosa menos las cosas de Dios. Él es un hombre o ella es una mujer para quien Dios es su todo. Y yo creo que de eso hace eco otra vez el salmo que leímos anteriormente, que es el salmo primero: bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de burladores se sienta, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su deleite. En eso es que Él se goza de día y de noche. Él no está pensando necesariamente de dónde va a venir aquel gran bien que necesito, o aquel favor, o aquel dinero, o aquella cosa. Él está pendiente de Dios. Dos cosas internas han de ser instrumentos de evaluación de tu vida para tú saber si tú eres de Dios, si tú eres bendito de Dios. A mí no me gusta dar por sentado que los que están sentados en los asientos, en ningún lugar que predico, van al cielo. Ustedes lo saben, no somos de eso. Por el contrario, presentamos críticamente y apelamos a la razón y al entendimiento de nuestros escuchas con relación a lo que dice la palabra, para que sea usted y Dios quienes decidan en esos asuntos. Mi papel como predicador es traer el consejo de Dios a tu conciencia, y que te evalúes tú mismo interiormente conforme a la declaración de Dios. Así que, en virtud de que estás aquí en esta mañana, has de pensar en dos asuntos en tu interior para evaluar tu vida y enmarcarte o no dentro de los benditos de Dios. En nuestro último punto, que es el siguiente, hablaremos de factores externos, pero vamos a ver algo más sobre estos dos factores interiores. Él teme a Dios, el bendito de Jehová, el bienaventurado, el dichoso, el Asher de Jehová, de Yahvé, teme a Dios. Por lo que no hay nivel de presión que lo vayan a hacer claudicar. Ni Dios ni yo tenemos temor de ese tipo de individuo. Es lo que yo creo que el ejemplo viviente de ese individuo es Job en las Escrituras, y también quizás Daniel y los amigos de Daniel, José, y un sinmar de testigos, Abraham, Isaac, Jacob, que nos dan fe de quién es verdaderamente un bendito de Jehová. Y todos ellos, dicho sea de paso, fueron prósperos en la tierra, muy prósperos. Tenían no solamente para sustentar su familia, tenían para darle a otros. Tenían para repartir con liberalidad, y en las cosas que emprendía le iba bien, le iba con éxito. Pero ¿cómo vemos en la vida de Job quizás que él temía a Dios? Bueno, cuando llegó el momento de la desgracia, y vaya desgracia, Dios estaba seguro de él. Dios estaba seguro de la obra que él había hecho en él. Dios no teme que sus santos se descarrilen, como dicen algunos. Para Dios eso no es una posibilidad. Eso es una posibilidad en la mala teología de los hombres, que aquel se descarriló porque era diablo. Él todavía tiene el chance de convertirse, pero no lo ha hecho todavía. Los santos de Dios no tiene temor de sus santos. Él sabe la obra que ha hecho, y cuando venga el malo y la persecución, Él sabe que sembró en buena tierra.
Él sabe que la semilla que puso allí es buena. Él sabe que podrán venir vientos y tempestades, pero el cimiento de aquel está sobre la roca que es Jesucristo. Y no habrá ninguna cosa de este planeta, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, sea ángeles, sean poderes, sea las fuerzas del mal, nada lo podrá mover de su fe en el Señor, ni de claramente su testimonio mártir en Jesucristo. Ese es el tipo de hombre que claramente puede a viva voz y a voz en cuello decir que él es de Dios. Mira, si tú ves el Salmo 15 conmigo, el Salmo 15 es una descripción extraordinaria de algunos detalles particulares que enmarcan esta realidad del versículo 1 del Salmo 112 que estamos chequeando en esta mañana, que estamos vislumbrando. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor, ¿quién irá contigo al cielo? ¿Quién estará contigo para siempre? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Quiénes son tus benditos? Mira la respuesta, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Sabe lo que significa justicia ahí? Y hace obras de bien. Y hace las cosas correctas. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Él es odioso a la chismografía. Aquel a cuyos ojos el vil, el perverso, es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en daño suyo, miren aquí sus compromisos, de qué nivel son. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A él no le importa, como le pasó al padre de James Dobson, que tenía una asociación con un señor en el sur de los Estados Unidos de negocios, y el negocio iba bien, ya había millones en el negocio. Y él se enteró que su socio hizo algo ilícito y él le dejó el negocio al hombre que ahora es multimillonario. Ya murió, murieron ambos, pero este tipo de hombre, aunque le frague su negocio, él no claudica con relación al compromiso que hizo con los hombres o con Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho aquí que un compromiso con Dios es de la misma categoría que un compromiso con los hombres? Y que el mayor de todos los compromisos del mundo es el matrimonio. El hombre de Dios no claudica. Cuando hay una desgracia en el matrimonio y hay creyentes involucrados, no fue el creyente que tomó la decisión a fin de cuentas. Él no claudica, él no rompe sus compromisos por cualquier cosa. Verso 5. Quien su dinero no dio a usura, ya ustedes saben lo que significa eso. Él es un negociante, él presta, él hace negocios, pero no es usurero. Porque el apóstol Pablo claramente nos recuerda que la usura es idolatría y que es pecado y que los usureros no entran al reino de los cielos y punto. No hay ninguna otra cosa en las Escrituras. Ni contra el inocente admite cohecho. Cuando le toca declarar en favor de una causa o de alguien o de sí mismo, la verdad impera. Es lo mismo que dice el Salmo 24, repetidamente otra vez. Versículo 3 al 6 es una repetición casi íntegra del Salmo 15, pero aquel hombre, tiene una pasión y aquella mujer tiene algo que es su gozo. Y yo no sé si fuera de esos linderos alguien le pertenece a Dios. Estoy casi seguro que no. Es su gozo. En su ley medita de día y de noche. Todo el tiempo, día y noche es ella mi meditación, como dice también el salmista. Y como dice nuestro Salmo 112, otra vez, versículo 1. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y ante quien
el deleite de sus ojos es obedecer o guardar sus mandamientos. Así que de manera interior puedes evaluar tu corazón. ¿Eres tú, hombre o mujer, un apasionado de la palabra de Dios? ¿O te da trabajo exponerte a la palabra? No solamente el domingo, como puedo observar aquí en esta mañana, sino en tu casa también. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Dios, su palabra o las cosas de este mundo? Porque si alguno se hace amigo del mundo, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Porque no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la bendita palabra de Dios, que te la podemos recitar de tapa a tapa una y otra vez, y es lo único que hay en las Escrituras. No hay otra cosa, no hay otro evangelio como escribiera alguien en un libro. No hay otro. Y como predicara Spurgeon en un sermón en una ocasión, no hay otro evangelio. Te pregunto, ¿se podría decir de ti como solía decirse de los puritanos, que le decían los hombres del libro? Dice Spurgeon que en una página de literatura puritana había más que todos los libros de los escritores evangélicos contemporáneos de su entonces, en el siglo XIX yo estoy hablando. Eran unos hombres que comían libros. Eran unos hombres cuyo deleite era la palabra. Ellos no tenían muchas dificultades en resolver vivir para Dios y vivir bien, porque ellos conocían el libro. Mi pregunta tiene esta mañana si tú lo conoces el libro. Y un ejercicio fácil que tú puedes hacer es, si ni siquiera sabes buscar bien en la Biblia, probablemente eres muy nuevo en los asuntos de Dios, pero la probabilidad más alta es que quizás tenga mucho tiempo intentando conocer a Dios y las Escrituras, pero no lo haces y por eso ni siquiera puedes buscar bien en el libro de Dios. Y tú dirás, estoy mal. Y si reconoces que estás mal, eso es un buen síntoma, porque a partir de hoy puedes comenzar a mejorar en él. La palabra de Dios que nos es dada al corazón, la palabra de Dios que nos es predicada, su voz que nos es hablada en esta mañana, no es con el mero de hacerse sentir mal como una finalidad en sí mismo. Esa es la procura del evangelio, que te sientas mal. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es que puedas salir de ese problema. Harto estamos nosotros de gente que nos diga cuál es el problema. Los problemas sociales, los problemas en la educación, los problemas en el matrimonio, los problemas en la crianza de los hijos. ¿Y cómo salgo de ellos? Dame la respuesta. Y nuestro foco, como ustedes podrán observar, no es meramente ni el de Dios, que tú te sientas incómodo con la declaración de Dios. El punto al final es que tú puedas salir de la enemistad con Dios por tus obras. Y último punto que vemos es cuáles son entonces esas características exteriores que te dejan saber a ciencia cierta, mientras estás en vida todavía, que tú eres de Dios. Tiene que ver con algunas cosas. Mira cómo lo dice el versículo 2 de nuestro Salmo otra vez, versículo 2 y 3. Nos relatan, Salmo 112, versículos 2 y 3, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Jóvenes de Dios, ¿ustedes quieren ser felices, dichosos y agraciados? Témanle a Dios. Que en guardar la palabra, dice el salmista, hay grande galardón, no solamente en esta vida, sino en la venidera. ¿Qué fue lo que el Señor les respondió a los apóstoles cuando ellos le preguntaron, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido? Lucas 18, verso 24 en lo delante.
De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado todo, en resumen, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera la vida eterna. Señores, eso es lo que predicamos porque ese es el Evangelio de Dios. Para usted es muy fácil decirlo porque usted está bien. Ciertamente estoy bien. Me va bien en todo. Pues claro, así cualquiera, mire, los pastores viven bien porque la iglesia lo mantiene, pero no a mí, esta iglesia no me da dinero a mí. Rara vez me da la ofrenda que está estipulada a darme. Y la razón porque usted ni diezma ni ofrenda. Eso es claro, es decir, no es por otra cosa. Pero estamos bien. Mi familia es de Dios. Y como dijimos el domingo, al final, usted puede escoger a quien usted le dé la gana servir. Pero mi casa y yo no. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y la generación mía será poderosa en la tierra. Usted lo puede escribir con tinta de lo que usted quiera porque es una promesa de Dios para sus santos. Ahora, ¿tú quieres que tu generación sea bendita en la tierra? ¿Tú quieres que no tener preocupación por la posteridad, por tus hijos y tus nietos y los bisnietos? El Señor es la respuesta. En ese salmo vemos 4 cosas, en esos versículos, dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Número 1, habla de sus descendientes, de cómo les irá a ellos. Número 2, y habla de eso porque esa es la preocupación más grande de todo ser humano, de todo padre. Lo que le preocupa más a un padre sobre la faz de la tierra son sus hijos. 10 veces más que la iglesia me preocupan mis hijos. Y la iglesia de Cristo, pero mis hijos también. Número 2, Él y los suyos serán benditos o alabados. Puede traducirse alabado. Si escribiera las alabanzas que me dan a mi familia y a mis hijos, los impíos y todo el mundo, probablemente hubiera llenado 2 libros. Y estamos comenzando. Usted se pone de ejemplo. Bueno, te estoy dando un ejemplo que yo conozco. Número 3. En su propia casa hay bienes y riquezas. Y número 4. Sus hechos se perpetúan hacia la posteridad. Yo creo que es sencillo. Quiero quiero decirte algo sobre un famoso acaudalado de los Estados Unidos, de New York, que se llamó John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. No ha habido hombre más poderoso en la tierra jamás, ni lo habrá, que John D. Rockefeller. Ahora está John D. Rockefeller IV. Del que yo te estoy hablando es del ancestro número 1 de este John D. Rockefeller IV. Para resumírtelo de manera sencilla, te voy a leer un artículo de coletilla que saqué de la Enciclopedia Británica. Dice así: John D. Rockefeller, un devoto bautista, Rockefeller dirigió su atención cada vez más durante los años 1890 a obras de caridad y benevolencia. Después de 1897 se dedicó por completo a la filantropía, es decir, a hacer obras de bien en favor de los hombres. Él hizo posible la fundación de la Universidad de Chicago en 1892, es decir, la construyó con su dinero, y en el momento de su muerte le había dado más de $80 millones a esa universidad. En relación con su hijo, John D. Rockefeller Jr., el segundo, que ya también murió, creó grandes instituciones filantrópicas como el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, renombrada Universidad Rockefeller en Nueva York, en la ciudad de Nueva York en 1901, el Consejo General de Educación en 1902 y la Fundación Rockefeller en 1913. Beneficencia de Rockefeller durante su vida fundaron y dieron más de $500 millones. Leí en otra panorámica, otra biografía de John D. Rockefeller, que al momento de él dedicarse a la filantropía había acumulado $900 millones. Usted no sabe contar ni un décimo de eso, para que usted sepa cuánto dinero es eso.
Y pero yo estoy hablando a principios del siglo XX, final del siglo XIX, que serían alrededor de 20 veces esa cantidad ahora mismo. ¿Y sabe lo que él hizo al final de todo? Él se quedó con 25 milloncitos de dólares para terminar de vivir su vida en la Florida. Se retiró a la Florida a vivir su vida tranquilo y más de 800 millones fueron dedicados a obras benéficas y por supuesto a la herencia que debió dejarle a sus hijos. Creo que fue en un libro de James Dobson que leí, no estoy tan seguro, pero casi seguro, que cuenta de que uno de sus ancestros, a la cuarta o quinta generación atrás, uno de sus tatarabuelos fue nada más y nada menos que Charles Haddon Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX. El príncipe de los predicadores le han nombrado. Déjeme decirle algunas cosas de él para que usted vea quién era este hombre de Dios en quien se materializa lo que hemos leído en el Salmo. Charles Haddon Spurgeon comenzó a ser pastor muy joven, a la edad de 16 años, en el Templo Metropolitano de Londres, lo que se llamaría después el Templo Metropolitano de Londres. Era una iglesia relativamente grande para su entonces, cuando él comenzó a ser pastor, siendo él todavía un niño, y cuando terminó sus labores allí, la iglesia tenía alrededor de 8,000 personas, más de 5,000 miembros, pero 8,000 personas iban al culto en el siglo XIX. Este señor, en la iglesia había un hogar de ancianas que tenía 6 viejitas cuando él llega. Él, su esposa y sus 2 hijos gemelos, Thomas y Charles, tenían en alta estima ese hogar que habían heredado de el ministro que había estado anterior, que había fundado aquella casa de ancianos, aquel hogar de ancianos, y tenían, dice uno de sus biógrafos, creo que Ian Murray lo saca a relucir, pero no estoy tan seguro tampoco, a veces es difícil buscar la data cuando hace mucho que la leíste, y aunque hizo un gran esfuerzo no pude encontrar quién fue que lo dijo, pero él tenía una granja de pollo y vendían los huevos para sustentar aquel hogar. Pero, pasado el tiempo, una señora que había sido esposa de un pastor anglicano, pero era una acaudalada riquísima, imagínense, uno de los obispos de Londres, de la iglesia del estado, se muere el esposo y ella queda viuda, pero riquísima. Y oye un día a Spurgeon predicando que había que hacer obras de bien y que realmente necesitaban hacer algunas cosas, como querían fundar un hogar de ancianos, agrandar el hogar de anciana, y que había que fundar un hogar de niños, un hogar de niñas, y nada más y nada menos, fundó un hogar de niños y un hogar de niñas, y todavía unos edificios enormes y unas facilidades extraordinarias. Pero déjame decirte, este hombre, aparte de que tenía que dirigir en la cabeza el hogar de niñas, el hogar de niños, el hogar de ancianas, era pastor de una iglesia grandísima, tenía granja de pollo en su casa para ayudar a la causa y a la beneficencia, escribió inéditamente 156 libros y se registran de él 13,000 sermones, y en los últimos 100 años más de 1 millón de predicadores lo han tenido que citar una y otra vez, y el Salmo dice allí que será honorable y bendita la posteridad de ellos. Sus 2 hijos fueron pastores, Thomas y Charles fueron pastores, su padre y su abuelo también fue pastor. Y este James Dobson, de quien yo les digo que reclama ser nieto cuarto o quinto de él, es el único que en su familia inmediata no es pastor. El único. Y es más famoso quizás que el mismo Charles Spurgeon, porque es el consejero familiar más famoso que haya dado la historia humana jamás. Quizás usted ha oído alguna vez alguno de sus programas o ha leído alguno de sus libros sobre consejería. Él tiene un programa o tenía un programa famoso que se llamaba Enfoque a la Familia. Y también es el creador de Exodus International, la primera institución que en la historia trabaja con homosexuales, evangelizándolo
y yo he conocido más de 20 personalmente de hombres que eran prostitutos homosexuales que ahora son hombres de Dios. Pero son cientos de ellos. Quiero que vayas al Salmo 112, y mira otra vez versículo 2. ¿Quiénes son los benditos de Jehová? Esos, y solamente esos, son los benditos de Jehová. Fíjate para que tú veas las gracias de Dios en ellos. Versículo 2 otra vez. Vamos a leerlo entero el Salmo, por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es lo que a él le agrada, eso es lo que le gusta, esa es su pasión, esa es su delicia. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. John D. Rockefeller, Charles Spurgeon. Y yo espero que tú también. 3. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Sus obras de bien permanecen por la posteridad. Está registrado en los registros de instituciones benéficas en Inglaterra que Charles Spurgeon y la Iglesia Metropolitana de Londres fundaron aquel hogar de niños, aquel hogar de niñas, y que también reconstruyeron aquel hogar de ancianos, una cosa preciosa que todavía está ahí hasta hoy. Y sobre él, basados en Spurgeon, se han escrito más de 500 libros en los últimos 60 años. Además de los 156 que él escribió de su pluma y los 13,000 sermones que todavía se preservan de su persona. Casi nada. No sé cómo lo hizo, pero es exactamente la encarnación de lo que el Salmo está aquí planteando. John D. Rockefeller, el más poderoso de la historia humana. Y te podía dar 50,000 ejemplos más, como quizás el famoso Colgate, como nosotros le conocemos, o Colgate, y miles. Tengo aquí en la memoria muchos casos, pero no hay tiempo. Mira el versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo, compasivo. Él da con liberalidad. Verso 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿A quién? Al que se lo está llevando, que lo trajo, como decimos nosotros. Él no busca en el data crédito a ver si el moribundo que se lo está llevando, quien lo trajo, tiene credenciales para prestarle. No, él tiene misericordia. Él no tiene comida en la casa. Él tiene 2 meses que no da un golpe, como decimos nosotros aquí vulgarmente. Él no está pensando en su familia. Fíjense que yo lo dejé hasta el versículo 3 intencionalmente, pero los versículos siguientes no hablan de la familia nada más. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus negocios o sus asuntos, pero debería traducirse negocio, con juicio, con justicia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. A él no le importa que se desplomó la bolsa de valores. Fíjese, piense en John D. Rockefeller Jr., cuarto. ¿Qué le importa es que se vaya a pique la bolsa de valores si él la controla? Literalmente, él es uno de los 6 hombres que controlan la bolsa de valores de Nueva York. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos, inclusive su deseo, como decíamos la semana pasada, un enemigo sembró mala semilla. Verso 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Y tú? ¿Dónde estás?
¿Te interesa la posteridad? ¿Te interesa tu generación? ¿Te interesan tus hijos? ¿Quieres darle un legado eterno a tus hijos delante de Dios y delante de los hombres? ¿Quieres que en tu casa haya bienes y riqueza, paz en el corazón, justicia, juicio, equidad, sabiduría e inteligencia? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabe cómo terminó el hombre más sabio que haya dado la historia humana después de Cristo su discurso? El fin de todo el discurso escuchado, el fin de todo lo que te hemos dicho en esta mañana es dos cosas. Teme a Dios y guarda o obedece, que sería la más legible para nosotros, sus mandamientos. Y antes de orar quisiera, a manera de reflexión, decir: Dios es quien declara el estado de sus santos. Hay distintivos internos y externos que caracterizan al hombre que Dios ha declarado bendito. Los éxitos y logros de los hombres de Dios no se miden en el momento específico de la historia, sino que tienen que ver con toda su posteridad, con toda su historia. No obstante, el sello de la bendición de Dios es que el hombre de Dios es bendito en todo lo que emprende, de tal manera que, dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia está llena una y otra vez de ese asunto. ¿Quieres tener una familia feliz? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser verdaderamente dichoso en esta vida? Juega la lotería. Eso es lo que hemos dicho en esta mañana, ¿verdad? Por favor, hermanos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué se puede decir de tus obras de justicia? ¿Cuántas de ellas, sin procurarlo, han alcanzado quizás récord Guinness, como el caso de John D. Rockefeller y de Charles Haddon Spurgeon? No se sabe de muchas personas en la historia humana que hayan escrito 156 libros, y no basura de libros extraordinarios. ¿Qué planes tienes para aliviar las cargas de los necesitados? Espera que el Señor te bendiga grandemente para poder aliviar la pena de los estudiantes, de las viudas, de las madres solteras, de los menesterosos. Como una hermana nuestra que está en cama, muy querida, porque no tiene un catéter y vive rodeada de los políticos más grandes de este pueblo, y ninguno de ellos le interesa ese asunto. A mí me tiene el alma quebrantada, por supuesto, que aunque no tengo los 200,000 pesos que vale el catéter, qué sé yo, pero el Señor sabe que esa es mi oración continua, y ojalá y fuera yo que pudiera suplirse. Aquí mismo yo conozco dos parejas. Hay una pareja joven de esta iglesia que está aquí ahora mismo. El hombre tiene 1 año sin empleo. A ellos no les da dificultad comer porque el Señor les provee, pero lo que ellos ganan no da para comer. Y nadie de aquí, ni siquiera de los que tienen negocio, se me ha acercado algún día: mira, ¿en qué puedo ayudar a alguien? No les interesa. Las arcas de la iglesia ya les conté, y no tenemos que machucar sobre eso. No, cuando el Señor me bendiga grandemente, antes de Spurgeon ser lo famoso que fue en su entonces, vendía los huevos que daban la gallina del patio de su casa para ayudar a las viejitas del hogar de ancianas. Él no era un mero teórico que hablaba bonito, que por cierto hablaba muy bonito, probablemente el mejor discursista de la historia humana. Pero él vivía la palabra. ¿Y tú? Teme a Dios y guarda
sus mandamientos. Sería bueno que repases el salmo tranquilo esta tarde en tu casa, porque es un salmo extraordinario. Y yo quisiera orar porque se nos acabó el tiempo en esta mañana. Señor, estamos aquí en tu casa. Oh Señor, hemos oído grandes hazañas de hombres de Dios en otras naciones. En este país yo no he oído ninguna todavía, Señor. Pero yo no quiero morir, Señor, ni quizás ser el único del que se hable en términos de este salmo cuando yo muera, Señor. Esa es nuestra oración, esa es nuestra procura, esa es nuestra proclama. Y yo te ruego que algunos de los que están aquí, Señor, hayan entendido a ciencia cabal lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, para que su suerte y su dicha cambie para siempre. Claramente lo que esta palabra nos alienta y nos anima es a que podemos abrir nuestros negocios como creyentes, como hombres fieles y mujeres de Dios, y nos irá bien. Bienes y riqueza hay en su casa, y la posteridad de los rectos será honorable y recordada para siempre. Señor, yo no solamente te ruego por mis hijos, en quienes tú has claramente o estás derramando tu gracia de manera evidente. Yo te ruego por los hijos de los hermanos que están aquí de esta iglesia, Señor, y también por ellos. Ay, Señor, bendícenos. No tomes en cuenta nuestro pasado ni nuestros ancestros que no sirvieron a Jehová, que no te sirvieron a ti, Señor. Y comienza una nueva provincia con este grupo, Señor, una nueva nación, y que se oiga en el futuro de las grandes obras que Dios ha hecho en una nación insignificante, en un país tercermundista, como dicen algunos. ¿Qué importa? Pueden estar en Haití y tú los puedes bendecir. Y si son hombres y mujeres de Dios, seguro que se cumplirán estas cosas, porque es tu palabra que la establece y lo pone a modo de declaración y a modo de promesa. De tal manera, Señor, que yo te ruego por cada uno de nosotros, para que nos ayude a vivir en el temor de Dios y en tus mandamientos, para ver proezas, no solamente en nuestra casa, pero también en nuestra generación. En los méritos de Cristo, Señor, te lo rogamos en esta mañana. Amén.